Te voy a decir algo que quizás te pueda molestar, pero que es algo que si entendés en este momento de tu negocio puede cambiar las reglas del juego completamente. Y es que si tu servicio depende 100% de vos para que tu cliente tenga resultados, no es un servicio premium, por más de que lo estés cobrando entre 500 y $1000, sino que es un servicio extremadamente caro. Porque acá hay dos cosas que son totalmente distintas. Una cosa es que tu servicio dependa de tu uno a uno constante para que el cliente tenga resultados y otra muy distinta es la personalización. De hecho, un servicio personalizado es aquel que entrega grandes resultados a tus clientes sin depender de vos en sesiones, porque en definitiva tu cliente no paga para verte la cara a vos en sesiones, sino para obtener ese resultado que busca. Entonces, un servicio personalizado es aquel que tiene un paso a paso exacto para guiar a ese cliente hacia ese resultado. No es aquel que tiene más llamadas, más sesiones y que depende cada vez más de vos para funcionar. Por eso en este video te quiero mostrar cómo podés crear ese servicio verdaderamente escalable sin perder personalización, que no dependa de que vos estés en uno a uno constantemente y que tampoco dependa de que crees una escalera de valor de 25 servicios para en algún momento vender un high ticket. Porque hay algo que muchos coaches, consultores, terapeutas dejan de lado por enfocarse en vender más, y es que el marketing y las ventas, eso de vender más, no es lo que va a hacer que tu negocio sea sólido y escalable a largo plazo, sino entregar verdaderos resultados reales a tus clientes, de manera repetible y sin quemarte. Si hoy estás en alguno de estos lugares, este video es exactamente lo que necesitas ver hoy para salir de ahí. ¿Tenés un servicio uno a uno que funciona, pero tu agenda está al límite? ¿Querés subir el precio, pero te da pánico perder la calidad de tu servicio? ¿Sentís que si vos no le estás encima, tu cliente no avanza y no va para ningún lado? O lo peor, estás empezando a crear cositas, un cursito, un programita, un taller, esto y el otro para escalar, y todo eso te está generando más complejidad en el negocio que ganancia y rentabilidad. Y hay una mentira enorme que escucho a diario de dueños de negocios y es que no pueden escalar porque su servicio es demasiado personalizado. Y créeme que te entiendo, pero voy a decirte la verdad. Tu servicio no es personalizado. Tu servicio simplemente te tiene a vos en uno a uno constante con tus clientes. Pero lo más personalizado que realmente puedes hacer por tus clientes es diseñar un proceso que sirva al 99% de tus clientes, que los guíe exactamente hacia esos resultados que vienen a buscar en tu negocio y que no dependa 100% de vos. Por eso hoy te quiero mostrar el modelo para lograr esto. Y al final te voy a dejar una pregunta clave que si das en la tecla con eso, tenés básicamente el 80% del problema resuelto, porque define exactamente cuál va a ser la estructura de tu servicio high ticket personalizado. A diario hablo con coaches, mentores, terapeutas, consultores y todos repiten las mismas frases. Me falta visibilidad, necesito más leads, mi funnel no funciona, tengo un problema de comunicación, tengo un problema de ventas, tengo un problema de marketing. Necesito invertir más en anuncios, necesito agendar más llamadas. Y sí, muchas veces el problema puede estar en el marketing, en las ventas y demás, pero hay un problema de fondo mucho más grave al que nadie le presta atención. Y todos se ponen a escalar negocios, a mejorar el marketing, a mejorar las ventas, ingresan cada vez más clientes y se crean su propia cárcel con su negocio, porque están constantemente en llamadas con clientes, en llamadas con posibles clientes y demás para que todo funcione, porque todo depende 100% de cada uno. Entonces, si estás optimizando las ventas y el marketing, pero sin haber optimizado antes el delivery, estás creando tu propia cárcel con tu negocio. Porque si tu entrega no está diseñada como un plan de acción a la medida de tu cliente, el cliente se confunde, se abruma, abandona, no se convierte en un caso de éxito y ese cliente que invertiste tiempo, dinero y esfuerzo en adquirir, así como llegó, se va, o sea, no te sigue dando una rentabilidad en el negocio, no te recomienda, no genera prueba social y tu autoridad está cada vez más baja para poder vender high ticket. Esto hace que estés en modo o vendo o muero y empujando el carro constantemente, necesitando constantemente de nuevos clientes, de que tu negocio venda más, de más llamadas, de más leads, de más visibilidad y demás. Ahora, hablemos de la creencia que mantiene estancados a muchos de estos negocios de coaches, consultores, terapeutas,
en el mismo lugar y es, si sistematizo la entrega de mi servicio, pierdo personalización. Y la realidad es que no, que estás confundiendo personalización con improvisación, porque la personalización está lejos de ser esto y no significa para nada, cada cliente es un mundo y yo voy cada nueva semana creando un nuevo plan de acción para cada nuevo cliente que me llega. Eso no es personalización, eso es una falta de diseño y de estructura absoluta a la hora de entregar tu servicio. Y eso te drena y te mantiene estancado en el mismo lugar. Y te lo digo porque me ha pasado. Durante mucho tiempo los resultados de mis clientes dependían de mí y fue el peor error que pude haber cometido, mantenerme en ese modelo de negocio y en ese modelo de servicio el tiempo que me mantuve. La personalización real, la premium y la que funciona es tener un paso a paso estándar a la medida de tu cliente y tener una intervención estratégica personalizada. Y lo repito porque esto es clave, el camino siempre va a ser uno, porque el cliente siempre va a llegar en momentos o situaciones similares y va a buscar el mismo resultado. Lo que va a cambiar no es el camino, es que cada cliente tiene diferentes obstáculos, diferentes frenos, diferentes momentos en los que necesita de la intervención estratégica de manera personalizada para avanzar hacia ese resultado a lo largo de ese camino estándar. Entonces, vos no personalizás el mapa, vos lo que personalizás es la ayuda y la intervención cuando ese cliente se traba o encuentra una dificultad dentro de ese mapa. Y ahí es donde aparece este modelo híbrido del que estamos hablando y que te voy a mostrar en este video. Por un lado, tenemos lo que es la falsa personalización y por el otro lado, la despersonalización. Ese es el modelo antiguo, el modelo de muy 2020 que funcionaba en otra época y en otro entorno digital. Por un lado, la falsa personalización es que haya un uno a uno totalmente dependiente, que haya una sesión para decidir, una sesión para pensar, una sesión para ejecutar, una sesión para validar, una sesión para destrabar. Y así el cliente necesita constantemente de esas sesiones para hacer algo o para saber qué es lo que tiene que hacer básicamente. Entonces, esto hace que el negocio no escale ni a palos porque tu capacidad está atada 100% a tu tiempo y a la vez hace que tu cliente no tenga ningún tipo de autonomía para tomar decisiones, no se apropie del proceso y esté esperando constantemente que vos le digas qué tiene que hacer para avanzar. Y por otro lado, el segundo caso es la despersonalización, que es esto del Frankenstein de todo lo que sabes. Es decir, juntaste todo lo que sabes en 100 horas, en 150 videos, metiste todo en un aula de school y no hay ni prioridad, el cliente no sabe qué tiene que ver primero, qué tiene que ver después, para qué está viendo eso básicamente. Y eso hace que mire todo, que no haga nada y el resultado es que no hay una transformación. Entonces, cuando estamos en el 2026, el high ticket ya no se trata ni de más sesiones, ni tampoco se trata de un cursito grabado que entregue horas y horas y horas de información. Se trata de que el cliente tenga más dirección. A ver, el high ticket híbrido modular, que es lo que vamos a ver en este video, es un sistema que combina, por un lado, el roadmap por fases, es decir, que haya un roadmap, un plan de acción, un paso a paso que vaya determinando fases. Por el otro lado, contenido accionable, poco pero estratégico, no un aula con contenidos infinitos, sino que cada contenido tenga un sentido de ser en esa aula y haga a la persona hacer algo para avanzar. El soporte que sea rápido y que sea directivo, que la persona tenga ese espacio donde consultar y recibir después respuesta rápido para poder seguir avanzando y no esperar una sesión. Sesiones estratégicas que no son para ver cómo estás o para tomarnos un café, sino que son sesiones para ir a tratar temas claves del proceso, sesiones cortas y súper estratégicas sobre lo que estamos hablando. Y por otro lado, una comunidad real que potencie el proceso. Eso es lo que te va a permitir escalar ganando personalización a diferencia de escalar dependiendo todo 100% de vos y que sea todo cero personalizado. Entonces, la pregunta que te dije que te iba a hacer, de la que nace la estructura de tu programa, no es de lo que vos querés hablar o de lo que crees que el cliente necesita, sino de esta pregunta. ¿Cuál es el ciclo de vida de tu cliente premium? Tu cliente premium hoy está en un punto A y quiere llegar y transitar un camino para llegar a un punto B, a un resultado concreto. Entre A y B hay pasos. Hay de A, hacemos un paso, dos pasos, tres pasos, cuatro pasos, cinco pasos, seis pasos, hasta llegar a B. Y esos pasos son su ciclo de vida, es decir, lo que va transitando ese cliente hacia su resultado. Tu servicio high ticket es el camino exacto que guía a esa persona desde A a B.
es ese camino que esa persona que llega en un punto A tiene que transitar para llegar a un punto B. Y el problema por el que no hay buenos servicios, que no hay servicios escalables y personalizados y que entreguen resultados reales, es que el 90% de las personas se larga a crear un servicio sin saber siquiera quién es su cliente. Entonces, no tienen claridad sobre el paso A y el paso B. Es decir, no tienen claridad sobre el punto A y el punto B en el que está el cliente. Porque no saben quién es ese cliente, porque capaz crean un servicio para marcas personales. Y claro, marcas personales es un nicho amplio. Cada marca personal tiene diferentes problemáticas, busca diferentes resultados, está en diferentes situaciones. Entonces, lo que termina pasando es que al tener un nicho amplio o ni siquiera ponerse a plantear quién es su cliente, necesitan o entregar todo en uno a uno, porque cada cliente es un mundo, porque cada cliente en realidad llega en un punto diferente, y o crean un programa con todo lo que saben para un nicho genérico que el cliente no avanza y obviamente no tiene resultados. Entonces, esto es lo primero que necesitas destrabar. ¿Quién es tu cliente? Pero sobre todo, no me importa si tiene 30 años, 40, es padre o madre o lo que sea. Necesitas entender cuál es su punto A exacto y cuál es su punto B exacto en relación con tu programa para crearle un buen programa personalizado, adaptado a su situación. Entonces, el 90% de las veces que intentan vender high ticket y no les funciona es porque hicieron un high ticket con un cúmulo de información o porque hicieron un Frankenstein de módulos o incluso con mucho done for you, es decir, con mucho lo hago yo te hago los contenidos, yo te hago los anuncios, yo te hago... Y claro, cuando no le das autonomía al cliente, el cliente depende de vos para tener resultados y ese servicio es muy poco escalable. Entonces, eso no dirige a nadie hacia un resultado, no hay una oferta clara y no hay un cliente concreto para el que esté diseñado este programa. Necesitas entender que high ticket no es cobrar $1.000, $2.000, $5.000 por un servicio. Es dar una solución a un problema concreto. Si vos hoy no tenés identificada cuál es la solución concreta que das, a qué problema concreto, a qué tipo de persona concreta, no tenés un high ticket, tenés un cúmulo ahí, un programa que es un cúmulo de información o que no está diseñado a la medida de nadie en particular. Entonces, ¿cómo es el framework para que puedas salir de ahí y puedas crear este high ticket? Tenemos 3 pasos de este framework. En primer lugar, el roadmap por fases. Si tenés un buen cliente ideal premium y está claro y está definido, la mayoría entra con los mismos problemas o problemas parecidos. Y necesita avanzar en etapas parecidas, porque tienen los mismos problemas y necesitan hacer el mismo paso a paso para salir de esos problemas. Te pongo un ejemplo rápido que es, por ejemplo, el nuestro. Mi cliente está estancado en esos $3.000, tiene un mid o un high ticket que no se vende como le gustaría y no tiene un sistema de adquisición de clientes que sea simple y que trabaje para él, básicamente. Si no pushea las ventas y no persigue clientes, no vende. Y lo que busca es escalar a más de $10.000 con un sistema simple, en Evergreen y con una buena oferta high ticket. Entonces, lo primero que hacemos con ese cliente, ese es el punto A y el punto B. Ahora, lo primero que hacemos con ese cliente es una auditoría de su negocio. Ese es el primer paso. El segundo paso, sentamos las bases de un modelo de negocio escalable. Redefinimos cliente ideal, propuesta de valor y creamos este servicio que te estoy mostrando ahora, este servicio escalable a la medida de su cliente ideal, premium. En tercer lugar, implementamos el ecosistema de comunicación y marketing. En cuarto lugar, implementamos el sistema de ventas. Y en quinto lugar, analizamos métricas, optimizamos y escalamos el proceso. De esta manera, mi cliente llega a tener un sistema simple, predecible y en Evergreen que es rentable y que le permite escalar a más de $10.000 con una sola oferta high ticket. Entonces, el orden importa, la secuencia importa. Y esto es lo que le reduce a tu cliente la ansiedad y aumenta que accione porque tiene lo que, o sea, sabe lo que tiene que hacer para llegar a donde quiere llegar. Entonces, esto es lo primero, que tu cliente entre a tu programa y que tenga un roadmap claro y que le digas vamos a hacer esto, esto, esto y esto y lo vamos a hacer de esta manera. En segundo lugar, la implementación accionable, es decir, el contenido corto. Hay un error gigante en el mercado y es que se cree que high ticket es igual a más contenido. Esto lo escuché muchas veces, ¿no? Porque yo para tener un high ticket tengo que tener un aula virtual y tengo que tener mucho contenido y me tengo que poner a grabar contenido y no va de ahí. O sea, no va de eso tener un high ticket. El high ticket necesita
que vos tengas en ese aula virtual menos contenido y más accionable. Cada uno de estos contenidos que vos grabes en ese aula virtual tiene que responder. ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo lo hago? O sea, el cliente tiene que estar claro sobre qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, cuál es el estándar, qué error necesita evitar, cuál es el siguiente paso. El video explica teoría, es ruido, y el ruido, tu cliente ya tiene mucho ruido. Llega a vos porque quiere que lo guíes hacia un resultado, no quiere más información que no sepa cómo aplicar. Entonces, es importante que tu contenido haga esto, que guíe a la persona hacia un resultado. Y en tercer lugar de este framework es que las intervenciones sean personalizadas y que acá esté lo premium, básicamente. Esto es lo que le da ese toque de premium a este servicio. Esto es lo que sí vas a personalizar en este servicio. Un feedback directo sobre lo que hizo, un diagnóstico del cuello de botella, correcciones puntuales, decisiones estratégicas, acompañamiento en momentos críticos del proceso. Ahí es donde tenés que estar, no sentado en sesiones, 1 hora y media, hablando de la vida y diciéndole a la persona qué tiene que hacer ahora y por qué tiene que hacer esto y cuánto tiempo necesita y demás. Y este soporte, o sea, esta personalización, tampoco necesita ser sí o sí en sesiones de 1 hora. Puede ser en soporte por escrito en Discord, que funcione 24 horas, o sea, dar feedback en esos soportes dentro de las 24 horas, tener un canal con esa persona privado en el que antes de las 24 horas tiene la respuesta de lo que necesita para seguir accionando. Auditorías cortas, revisiones semanales, sesiones 1 a 1 solo cuando corresponden y sesiones que sean accionables, que sepamos a qué vamos a esa sesión. Y sesiones grupales que sean estratégicas, es decir, que sigan acompañando la acción y que sigan guiando a esta persona hacia el resultado. Necesitas entender que tu cliente no paga por tu tiempo. No paga porque le des tiempo en sesiones, sino que paga por tu criterio aplicado a su situación. A él no le interesa verte la cara en una llamada de 1 hora y media. Él lo que quiere es que con tu criterio lo ayudes a resolver el cuello de botella y le des ese soporte para que él pueda resolver ese cuello de botella y seguir avanzando. Eso es lo que necesita un cliente ideal premium. Bien, y ahora seguramente te estés preguntando esto, ok, todo esto suena hermoso, pero yo cómo hago para que no me explote el soporte, porque si yo voy a estar dando soporte dentro de las 24 horas, esto también tiene un techo. Y la realidad es que tu servicio escala cuando el cliente puede avanzar sin vos, no te necesita para avanzar, sabe lo que tiene que hacer, sabe qué paso sigue después del otro, sabe cómo dar esos pasos y cada vez te necesita menos. Vos intervenís solo cuando es necesario y tu equipo puede sostener el proceso con estándares. ¿Y a qué me refiero con estándares? A ver, si vos no marcás los estándares de tu programa, todo va a ser subjetivo, todo va a depender del cliente, todo va a estar atado a tu intervención básicamente y a tu tiempo. Entonces, con estándares claros, terminás con clientes que preguntan todo, clientes que esperan la sesión para actuar y vos apagando incendios con una agenda explotada. Y cuando hay estándares, el cliente sabe qué esperar, el cliente sabe dónde está, sabe qué sigue, se autogestiona más y tu trabajo pasa de ser estar encima del cliente para que tenga resultados a dirigir a ese cliente con criterio. Y obviamente para llegar a este punto necesitas tener ese paso a paso, generar ese programa que sea lo suficientemente bueno como para que ese cliente cada vez pregunte menos cosas porque tu programa es una respuesta constante a sus dudas, a sus preguntas y un marcarle constantemente la acción y lo que tiene que hacer ahora y por qué lo tiene que hacer así y no así. Entonces, necesitas también bajar estos estándares a tus clientes. En el onboarding, cuando tus clientes entran a tu programa, es el momento de bajar sus expectativas, básicamente. De decirle a la persona, esto es lo que vamos a hacer, este es el proceso, así trabajamos, así se agendan las llamadas, esto es lo que tenés que ir haciendo en el día a día y este proceso está justamente diseñado así para guiarte hacia el resultado. Entonces, vos sos quien pone los estándares dentro de tu negocio. Bien, hay 5 componentes que vamos a ver ahora sobre cómo crear este high ticket que sea escalable y personalizable y cómo pasar todo esto a la práctica. Acá un poco lo que te decía recién, lo primero va a ser el onboarding con el plan de acción. Es decir, el onboarding de tus clientes no tiene que ser una bienvenida linda, sino que tiene que ser bajarle el plan de acción específico y marcarle qué es lo que van a hacer de ahora en más para avanzar hacia su objetivo. Entonces, estamos acá, vamos a ir acá, estas son las fases, esto es lo que vas a hacer primero, esto es lo que vas a hacer después y demás. Esto, el marcarle, como te decía, los estándares, bajarle las expectativas e indicarle exactamente lo que va a hacer, es lo que te permite que ese cliente baje su ansiedad, tenga mucha más claridad sobre lo que va a hacer,
y vaya avanzando y entendiendo que esto es un proceso y que este es el paso a paso que tiene que hacer para alcanzar el resultado que busca alcanzar. Entonces, lo primero que necesitas es que el onboarding sea un plan de acción. Diseñar ese onboarding para bajar todo el proceso del cliente y que el cliente entienda exactamente cómo tiene que ir haciendo las cosas y por qué las va a ir haciendo de esa manera. En segundo lugar, el contenido por fases. En este punto no va a haber nada de bibliotecas eternas, ya lo hablamos, esto no sirve, que el cliente ya tiene información y llegó a vos justamente porque no sabe cómo aplicar esa información. Entonces, acá cada fase va a tener un objetivo, una entrega, un criterio del listo y el siguiente paso. En ese contenido corto y accionable que vos vas a tener en ese aula virtual que tengas cuando tengas un aula virtual, lo más importante es esto, que cada fase de ese aula sea con un objetivo concreto, o sea, vamos a hacer esto para esto, que tenga una entrega, es decir, necesito que ejecutes esto, esto y lo revisamos, que tenga un criterio de listo, o sea, esto va a estar bien cuando hagamos esto y que tenga el siguiente paso. Es decir, una vez que terminemos esto, vamos a seguir con esto. Bien, esto ordena a tu cliente y hace que él tome un poco también el control de su propio proceso, que se pueda autogestionar su proceso. El soporte rápido y directivo. Esto es algo súper importante porque muchos programas del mercado entregan soporte, pero la realidad es que están 5 días con un mensaje colgado que nadie ve ni nadie contesta. Y lo más importante para tu cliente es esto, es el soporte y el acompañamiento a diario, es tenerte a vos en la trinchera, no en llamadas de 1 hora y media, en la trinchera y en el momento exacto en el que levanta la mano y dice necesito esto. Entonces, no es un soporte emocional infinito de cómo estás y demás, sino que es un soporte estratégico. ¿Qué es lo que hiciste hasta ahora? ¿Cuál está siendo el cuello de botella? Estas son 2 opciones que tenés para avanzar, elegí una y ejecuta esto. O sea, es un soporte totalmente accionable que acompaña a la persona en la acción. Porque la gente, repito, no necesita más información, necesita una dirección clara. Y ese es tu papel dentro de tu servicio. En cuarto lugar, sesiones estratégicas, no sesiones por default. No es esto de, como tengo 12 sesiones en el proceso, tengo que agendarme las 12 y después llegar a una sesión en la que el cliente no avanzó y no tenemos de qué hablar y no vamos a tomar un café a una sesión. Entonces, la sesión no son el servicio. La sesión son intervención. Bien, entonces se usan solo para destrabar decisiones grandes, ajustar la dirección, corregir el rumbo y evitar que el cliente se frustre. Las sesiones necesitan tener ese lugar dentro de este roadmap que hablábamos acá arriba. Dentro de este roadmap, vos ya tenés que tener identificado cuáles son esos puntos del proceso en los que tu cliente requiere de la sesión, requiere de la intervención personalizada, requiere de eso. Entonces, vos esas sesiones 1 a 1 las vas a poner exactamente en esos puntos donde el cliente vos sabés que va a requerirte. Y eso es la personalización real de todo esto. Que vos estés cuando el cliente te necesite, no que vos estés por las dudas. Porque honestamente, que tu cliente dependa de las sesiones y de vos para avanzar, no lo hace adquirir un resultado. Ningún cliente que no sea, o sea, lo que nosotros hacemos son procesos. Y ningún cliente que no sea dueño de su proceso va a poder tener un gran resultado, una gran transformación. Entonces, lo mejor que podés hacer por tus clientes es diseñar vos, que sos el experto, ese proceso que necesitan hacer e incluir las sesiones y el acompañamiento personalizado en los puntos donde sabés que los necesita. Eso es más personalizado que cualquier cosa porque está diseñado exactamente a su medida. Bien, entonces, en quinto lugar, la comunidad. Y la comunidad en lo personal, la subestimé muchísimo tiempo. Durante muchísimo tiempo mi programa no tenía una parte grupal y una parte de comunidad. Lo creía innecesario hasta que yo misma empecé a invertir en mentorías que tenían una parte grupal y empecé a ver el poder que tiene el grupo. El poder que tiene lo grupal, el compartir con colegas, con pares, con personas que están exactamente en el mismo proceso. Pero no hablamos de un grupo de WhatsApp donde se habla de cualquier cosa, sino una comunidad a la que vos le pongas estructura y la hagas funcional a lo que los clientes necesitan en cada fase del proceso. También, de nuevo, es todo a la medida de esos clientes. Entonces, tener un espacio de wins donde celebren sus victorias y demás, tener un espacio de bloqueos donde hagan sus preguntas y la pregunta de uno siempre va a retroalimentar al otro porque están todos dentro del mismo proceso. Tener ejemplos de cómo lo están haciendo otras personas, tener normalizado el proceso, que todos vean que están en el mismo proceso, que todos sepan que son parte de un proceso.
y tener ese espejo de identidad, ese espejo de que no sos el único al que le están pasando estas cosas en este momento del proceso, sino que también hay otras personas que lo vivieron o que lo van a vivir. Bien, entonces la comunidad lo que hace es reducir el abandono de la persona y que se sienta un poco solo dentro de este proceso y acelerar los resultados. Te doy un ejemplo típico de esto. Muchas veces llegan a mí coaches, consultores, terapeutas que ya venden, ya tienen las sesiones sueltas, tienen un taller, tienen un ebook, tienen un programa, tienen otro curso más y demás, y su high ticket lo venden cada tanto. Esto le pasó exactamente, para darte un ejemplo, a Cami, una clienta que entró y vendía high ticket y quiso diversificar su negocio porque era lo que vio que había que hacer, y empezó a crear un low ticket, un mid ticket, y seguía teniendo ese high ticket. ¿Y qué pasó? Que cada vez vendía menos ese high ticket y que cada vez necesitaba de más clientes del mid ticket y del low ticket para llegar a facturar apenas $3.000 al mes. Estaba ocupada todo el día, pero su cuenta bancaria no estaba a la par de todo el trabajo que ella estaba dando mes a mes. Por eso, cuando con ella, por ejemplo, nos enfocamos en reestructurar su oferta high ticket y en descartar otras ofertas y poner foco en su oferta high ticket, lo que logramos fue unificar todo en una transformación principal y en entregar un resultado realmente grande en lugar de micro resultados. Ordenar el camino por fases. Hicimos exactamente el ciclo de vida de su cliente de A a B y ordenamos todo ese proceso en un roadmap claro. Metimos un soporte mucho más estratégico para salirnos de las sesiones para avanzar. Y sus clientes empezaron a tener mejores resultados y Cami empezó a poner el foco en vender únicamente su high ticket con un sistema evergreen y a cerrar de manera recurrente clientes de $4.000 todos los meses. Porque el resultado es exactamente eso: cobras mejor, trabajás con menos clientes al mes, tenés mejores casos de éxitos, esos clientes te siguen pagando y siguen buscando trabajar con vos, y encima esos casos de éxito retroalimentan constantemente tu marketing para atraer a nuevos clientes high ticket. Entonces, volviendo un poco al principio, tu marketing no va a mejorar porque hiciste mejor un anuncio o porque mejoraste la comunicación, sino porque tu servicio se volvió una máquina de dar resultados a tus clientes. Y quiero cerrar con esto porque me parece la idea madre de todo esto. Y es que no necesitas 10 productos para escalar, y de hecho eso está frenando a muchos negocios. Necesitas algo mucho más simple: un cliente ideal premium que busca un resultado concreto, estructurar un roadmap a la medida de ese cliente y diseñar un sistema que le permita a ese cliente avanzar sin depender tanto de vos. Porque las personas no compran información, y seguramente si están comprando un high ticket ya compraron información que no supieron aplicar y por eso están buscando otra solución para su problema. Compran tu criterio, compran orden, compran claridad, compran que los ayudes a ejecutar y a llegar finalmente a donde buscan estar. Si este video te hizo sentido, suscríbete al canal y quiero que me cuentes en comentarios si tu principal miedo es este de perder personalización o de perder resultados, porque ahí está la clave y es totalmente distinto una cosa con la otra. Ahora, si sos coach, consultor o terapeuta y ya estás en una fase de escalar con un sistema simple y una oferta high ticket que te permita llegar a esos más de $10.000 al mes de manera rentable, simple y recurrente, y no querés jugar más al prueba y error ni intentar hacerlo por tu cuenta, sino que estás buscando una guía específica y alguien que te acompañe y que sea tu socia estratégica para llegar hacia ese lugar, seguí los pasos que te voy a dejar en la descripción y hablamos sobre tu caso puntual.